Listo. El día de hoy, 6 de abril, vamos a ver o vamos a continuar conociendo las partes de la computadora, ¿no? En clase anterior hemos visto de la placa madre, luego el procesador. Ahora vamos a ver la fuente de poder y sus partes, ¿no? Acuérdense, como dice nuestro propósito de sesión, es que ustedes identifiquen, ¿no?, los componentes y la función de la fuente de poder de una PC, de una computadora. Adauto Camposano, ayúdame con la lectura. Ya, profesor. ¿Qué es una fuente de poder? La fuente de poder o de alimentación es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de subidas de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. Gracias. Entonces, tal como lo ha leído su compañera, la fuente de poder, ¿no?, es esto de aquí que observamos acá, a ver, este dispositivo, que se encarga básicamente, ¿no? Su función principal es de convertir esta corriente alterna, ¿no? Como pueden ver, es oscilante, ¿no? Alta tensión, baja tensión, sube ¿no? Convertirlo en una corriente estable o directa, ¿no? Como podemos ver, ¿ve? Ahí estable todo aquí en el dibujito, ¿eh? ¿Ya? Eso es su función principal. Ya que, ¿qué pasaría si no tuviese, como dice, la fuente de poder no cumpliera esa función, ¿no? Está inestable. Hubiera lo que es, como dice, voltajes altos dentro de la computadora ahí, los componentes se quemarían, ¿no? Ya que el máximo voltaje que trabajan los componentes de la PC es a 12 voltios, desde 3 a 12 voltios, ¿ya? Entonces, eso de su función principal, recordar que es convertir la corriente alterna en corriente directa o estable, ¿no? Y de esa manera, proteger los demás componentes de la computadora. Roja Santos. Ya, profesor. Conector ATX. Es el conector encargado de suministrar alimentación a la placa base y a los componentes que se alimentan a través de ella. En estándar ATX se compone de un conector rectangular de 20 o 24 pines, dependiendo que sea ATX 1.0 o 2.2. Ya, profesor. Gracias. Listo. Como mencionó su compañera, el conector ATX es esto de aquí, ¿no? Todos estos dos, ¿ya? Que están, que tienen o se encargan, ¿no? Como dice, de suministrar alimentación a la placa base, ¿ya? Ya sean de 20 o 24 pines, ¿no? Aunque hoy día actualmente las PCs modernas, ¿no?, tienen, como dice, así como esto de acá, cuatro pines más, tienen otros 4, se puede decir hasta 28 pines, ¿ya? Es de acuerdo a las placas. La placa gamer creo es la que utiliza eso más que nada. Entonces, como pueden visualizar, cada colores, suministra cierto tipo de voltaje, ¿ya? De energía a la computadora, que varían desde 3 voltios a 12 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros cogemos algún componente de la PC cuando esté encendida? ¿Nos vamos a electrocutar? No, mínimo, ¿no? No nos vamos a morir, ¿ya? Siguiente. Me va a ayudar. Uy, ¿dónde está? Aliaga Flores.
Ventilador o cooler. Se encarga de mantener los circuitos a buena temperatura, sacando el aire caliente de la parte interna del gabinete y de la fuente. Gracias. Entonces, como sabemos, la fuente de poder, sus componentes, como trabaja como energía, ¿no? Que ingresa 220, ¿no? 220 voltios, ¿no? Y tan solo que hemos dicho que trabaja en una computadora de 12 voltios o de 3 a 12 voltios. Entonces, este proceso de convertir la corriente alterna a una corriente directa o estable, eso de ahí, ¿qué hace? Hace que nuestra fuente de poder, pues no se, los componentes internos se calienten. Y al calentarse, tienden a quemarse, ¿no? Todos los circuitos, los condensadores que están. Entonces, para ello, tiene un ventilador o cooler, como se le llama, ¿no? El cual está encargado de mantener, como dice, refrigerados o a buena temperatura, ¿no? Fría, como dice, los componentes internos, ¿no? Esto tenemos aquí, ¿no? Y en todas nuestras computadoras de escritorio tiene, ¿no? Su cooler ahí, la fuente de poder. En algunos casos, cuando no le han dado el mantenimiento adecuado, hace un ruido fuerte, ¿no? Como si estuviese encendiendo una moto o una Volvo, ¿no? Ahí brum, brum, suena, ¿no? Entonces, esto es la fuente de poder, el cual, como dice, saca todo el aire caliente para mantener fríos los componentes, ¿ya? Listo. A ver, continuamos. Me va a ayudar. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, me va a ayudar ahora. ¿Dónde estás? Toraime no vino. Camarena Seas. Ya, profesor. Conector de alimentación. Acepta el cable de corriente que proviene desde el enchufe doméstico. Selector de voltaje. Posibilita accionarle voltaje europeo de 240 voltios o el estadounidense de 127 voltios. Listo. Gracias. Entonces, la parte externa, ¿no? Es como dice, el conector de alimentación. Esta partecita, ¿no? Que tiene como, todo el mundo lo hemos visto, es donde se conecta el cable de alimentación, ¿ya? Ahora, en las placas, se puede decir, algunas fuentes de poder todavía tenían este selector de voltaje, o algunas que lo trae, ¿no? El cual varía de 240 a 127 voltios. Nosotros, como en Latinoamérica o en el Perú, trabaja nuestra línea de tensión doméstica, ¿no? Es 220, ¿no? Entonces, en algunos casos ya está bloqueado hasta esto, ¿no? Está puesto ahí o no trae esto, ¿ya? Donde es estándar. En cambio, cuando viene, como dice, algún producto lo hayan traído de Estados Unidos de repente, ¿no? Un CPU, algún familiar o una importadora directo desde ahí, ¿no? Como el producto es diseñado para Estados Unidos, ¿qué tienen? Tiene este 120, ¿no? 127. Entonces, para lo cual nosotros necesitamos un transformador para este voltaje, ¿no? Porque nuestra corriente nosotros es 220 y al ingresar lo puede quemar, ¿ya? Me va a ayudar ahora Paitán Galindo. Ya, profesor. Interruptor de seguridad. Fuente de forma mecánica. Cables de alimentación. Se usa para llevar energía a la placa madres, a las unidades ópticas y a los discos duros. Ok, gracias. La mayoría de fuentes, ¿no? Las fuentes, como se dice, fuentes reales, se puede decir, ¿no? De energía real, como, o mejor dicho, las que son un poquito de mayor gama, tienen este encendido mecánico, ¿no? De forma mecánica, de prendido y apagado, ¿no? Es por, se puede decir, para casos de emergencia esta cosa, ¿no? ¿Ya? Algunas fuentes, ¿no? Que eso se puede decir, entre comillas, un poco más simples,
o tan solo por el modelo o diseño del fabricante, no cuentan con esto, ¿ya? Pero es más recomendable que tengan esto, ¿ya? Esto es el interruptor de seguridad, como dice, ¿no? Luego, también tenemos los cables, ¿no? Dentro de nuestra fuente tenemos diferentes cables, ¿no? Esto de acá, ya lo hemos visto, era el ATX, ¿no? Con esto. Esto de aquí es el conector Molex o en D, ¿ya? Y este de acá, este negrito, es el conector SATA, se puede decir, ¿ya? Para alimentación para unidades disco SATA, ¿no? O unidades lógicas o unidades ópticas, en este caso la lectora, que tienen el puerto SATA. Que quiere decir que son actuales, ¿ya? De todas maneras, las fuentes todavía traen estos conectores tipo D o Molex, que se les llama, ¿ya? Aunque ya pocos son los dispositivos que tienen esto, pero sigue trayendo las fuentes, ¿no? Esto sí, estos ahora está trayendo, antes tan solo venía uno, hoy en día ya vienen de 3 a 4 de estos conectores tipo SATA, ya que es el nuevo, como dice, estándar que se está trabajando, ¿ya? Castro Fernández. Ya, profesor, transistores. Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Resistencia: se denomina resistor o bien resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de circuito eléctrico. Gracias. Entonces, dentro de nuestra fuente de poder están los transistores, ¿no? Tal como dice, es un conmutador o rectificador, ¿no? En algunos casos, como dice, rectifica el voltaje de la señal dentro del componente o circuito eléctrico o lo amplifica, ¿no? En todo caso, ¿ya? Ahora, la resistencia, como su mismo nombre dice, dentro de nuestro circuito de la placa de la fuente, ¿no? eh, del punto, se puede decir, en este sentido que está trabajando, ¿no? La corriente, si es mucho, como dice, ya esta parte, por ejemplo, acá supongamos que venga 3 voltios, ¿no? Internamente, pero acá tan solo esta parte del circuito soporta 1. Entonces, ese es el trabajo de la resistencia, ¿no? Aguantar el resto de voltaje y permitir que tan solo llegue lo adecuado, por eso se llama resistencia. O de repente en algún momento en vez de 3, por alguna baja tensión o que esté funcionando mal, eh, está pasando 4 por aquí, pero acá siempre te va a arrojar 1, ¿no? Entonces, esto hace el trabajo de, como dices, si ocurre alguna falla, de resistir o como dices todavía, a mantenerlo, ¿no? El voltaje que debe ir en el circuito o en la placa de nuestra fuente de poder. Eguabil Quiñones. Ya, profesor. Transformador. Se trata de un dispositivo electrónico que cambia la energía eléctrica viéndose de transistores sin conmutación. Bobina. Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía de forma de campo magnético. Gracias. Entonces, uno de los componentes principales es esto de aquí, el transformador, ya que este dispositivo es el que se encarga, ¿no? De que cuando ingresa 220 voltios, ¿no? A la placa, es el que transforma, ¿no? Y de acuerdo a ello, bota, ¿no? Comienza a arrojar de 12 voltios hacia abajo, ¿no? Hacia menor voltaje a todos los componentes, ¿no? De la placa, ¿ya? Las bobinas, inductor bobina, tal como dice, es un componente pasivo, ¿no? Por la forma que se ve, ¿no? Este es un alambre de cobre con se puede decir, un tipo de magneto adentro, ¿no? Como dice, almacena energía de campo magnético. También se encarga de reducir los voltajes o regular todo ello, ¿ya? Ahora nos va a enseñar Ñaui Ramos.
Disipador de calor. Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. Condensador electrolítico. Está formado por dos láminas de material conductor, metal, que se encuentran separados por un material dieléctrico, material aislante. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua, pero no corriente alterna. Ok, gracias. Entonces, toda fuente, ya toda fuente, o todo componente que trabaja, como dice, transformando energía o altas velocidades, va a contar siempre con esto de acá, un disipador de calor, que es una placa de aluminio, si no me equivoco, ¿ya? El cual al ingresar aire frío, ¿no? Esto se vuelve más frío y al componente que está pegado a ello hace que se, como dice, esté a temperatura ambiente, ¿no? O frío en este caso, ¿ya? Este disipador de calor casi siempre va al lado de los transistores, ¿ya? Han soldado unos transistores a los costados, porque el transistor se calienta. Entonces, este disipador extrae, como dice, el calor y lo refrigera, ¿no? Todo ello. ¿Cómo refrigera? Por estas ranuras que tiene, ¿no? Pasa el aire, en este caso, del cooler o del ventilador, y se mantiene frío todo el ambiente interior, ¿ya? Ahora, el condensador electrolítico, ¿no? Estos condensadores, por ejemplo, dice acá 100 voltios, tienen ciertas leyendas, ¿ya? Él es tal como dice, ¿no? Está encargado de, como de conducir corriente continua, pero no alterna. ¿Qué pasa si hay una subida de tensión, ¿no? Y, por ejemplo, tu fuente de poder no está prendiendo, enciende, pero no pasa energía. ¿Qué quiere decir? Muy probable que uno de estos componentes condensadores, por el voltaje, se haya quemado. Entonces, tan solo de que lo cambie ahí, ¿no? En este caso, un técnico electrónico, más que nada, ¿ya? Listo.